Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Chávez y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, la identificación y registro del paciente, que aunque este es un proceso muy protocolario y estandarizado, es importante que se realice lo más completo, debido a que nos arroja datos para poder iniciar con la elaboración del historial clínico del paciente. La identificación y registro del paciente es el primer paso al iniciar en una consulta médica, que si no se elabora de manera correcta, existen muchos riesgos. Entre ellos podemos mencionar que se puede administrar un mal medicamento, cometer el error al realizar una transfusión o incluso programar o realizar procedimientos quirúrgicos equivocados. Y no solo es eso, ya que también hay implicaciones legales y administrativas, lo cual provoca errores graves en el expediente clínico. Por ello, en este espacio vamos a analizar este tema. En este espacio explicaré por qué es crucial la recopilación de información médica precisa de los pacientes antes de cualquier tratamiento o diagnóstico. Supongamos que llega un paciente a consulta y el médico solo pregunta por los síntomas que presenta en ese momento, realiza el diagnóstico y sugiere el tratamiento. Veamos el ejemplo del registro que realiza el médico. Paciente Rosa Morales. Diagnóstico resfriado. Nota médica registrada. Paciente refiere tos, dolor en el pecho, estornudos, congestión nasal desde hace 3 días. La paciente no se ve bien y por ello se da jarabe y pastillas. El médico, al ser tan vago, subjetivo y carente de cronología durante la anamnesis, su registro y redacción clínica también lo es. Esto, además de que no se logra el objetivo principal de la anamnesis, no se puede generar un diagnóstico certero para mejora del paciente. Continuando con el ejemplo anterior, supongamos que el paciente es alérgico al medicamento o que el paciente tenga un historial de antecedentes heredofamiliares y su padecimiento esté posiblemente relacionado a ello. En este caso, el médico no solo tiene dificultades para establecer un diagnóstico correcto, sino que también está violando estándares legales y éticos dentro de la profesión médica, ya que está poniendo en riesgo la seguridad del paciente. La identificación de los pacientes es un procedimiento que permite al equipo de la salud tener certeza en la identidad de la persona. A continuación hablaremos de los recursos y herramientas que se utilizan en la recopilación de la información médica, pero antes hablaremos de la norma oficial mexicana que rige este punto. En México existe la norma oficial mexicana NOM-004-SSA3-2012, la cual tiene como propósito establecer con precisión los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Dentro de este contexto existen formularios y diferentes formatos que mientras se apeguen con esta normatividad, su uso estará bien. Por ejemplo, en México se hace uso del expediente clínicos electrónicos. De acuerdo con la información presentada en el artículo por parte del Gobierno de México, el Instituto del Seguro Social tiene el segundo expediente clínico más utilizado en el mundo. El director general del Seguro Social destacó que el expediente clínico mejora la calidad y continuidad de la atención, permite un acceso más rápido y completo al historial médico, diagnósticos más precisos, tratamientos más informados, reduce errores que por parte manual puede traer, como por ejemplo que son los registros en el papel que pueden ser ilegibles, pérdida de datos o incluso pérdida del mismo expediente. Las plataformas más utilizadas y autorizadas en el sector privado en México son UliPractic, Medis 365, Medicel, Reservo, Nimbo, Medesk, ISAP y S-H. Procesos de recopilación de información médica. En este aspecto se realiza la ficha de identificación y registro, los cuales abordaré en los siguientes puntos. 1. Identificación y registro del paciente. El médico hace el registro de datos personales, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento, edad, sexo y CURP o documento de identidad. 2. Revisión de la información personal y de contacto.
actualización de domicilio, teléfonos de contacto y datos del responsable legal o familiar en caso de emergencia. En este espacio se pueden hacer preguntas abiertas. También es importante recopilar el historial social y psicosocial, ya que ayudan a contextualizar la salud del paciente. Se debe recopilar el estado civil, ocupación, nivel de educación, hábitos de la vida, como por ejemplo tabaquismo, consumo de alcohol, actividad física, dieta, etc. Redes de apoyo y factores psicosociales, estrés, depresión, entre otros. Recopilación del historial médico previo. Comprende la recopilación de la historia médica del paciente, incluyendo condiciones médicas previas, cirugías, alergias, medicamentos actuales y antecedentes familiares de las enfermedades. 4. Obtención de información sobre los síntomas actuales. En este espacio se sabrá el motivo de consulta, evolución, características y duración del padecimiento actual. Entre los principales síntomas se debe poner atención a resaltar algunos, pero siempre se debe de enfocar el médico en los padecimientos que está teniendo en la actualidad el paciente. Puede ser por aparatos y sistemas que se realice, por ejemplo, en el respiratorio nos vamos a enfocar en el tos, expectoración, disnea, dolor torácico, entre otros. Por ejemplo, si fuera cardiocirculatorio, vamos a ver disneas, edemas, palpitaciones, varices, hipertensión arterial, trombosis, úlceras. Dentro del aparato o sistema digestivo podemos ver desde el apetito, a pérdida o aumento de peso, náuseas, vómitos, dolor abdominal, entre otras, hemorroides, entre otras. También así igualmente podemos revisarlo por todos los aparatos que comprende urinario, reproductivo, nervioso, trastornos psíquicos, locomotor, sangre, endocrino, ojos, otorrinolaringólogos y también la piel. 5. Registro de medicamentos y alergias. En este espacio se realiza el registro detallado de tratamientos actuales, medicamentos habituales e historial de alergias o reacciones adversas por parte del paciente. 6. Realización del examen físico si es necesario. En este espacio se consideran los signos y síntomas a través de la exploración física. Se realizan maniobras meticulosas para identificar signos y alteraciones físicas en el individuo. Vamos a mencionar los siguientes con la observación de que se debe de realizar personalizadas, de acuerdo con el padecimiento que presenta también el paciente. Esto quiere decir que si el paciente nuevamente viene por algún dolor o una molestia en particular, el médico se debe de enfocar en la revisión que involucra el área que está mencionando el paciente. Por ejemplo, se debe de realizar siempre la exploración general. Se evalúa el estado general del paciente, incluyendo su apariencia, postura, nivel de conciencia, nutrición, hidratación, entre otros. Se debe de observar si el paciente está agitado o tranquilo. También se debe de realizar la exploración cardiopulmonar, la exploración abdominal, exploración neurológica, exploración osteomuscular y la exploración dermatológica. 7. Documentación de diagnósticos anteriores. El médico debe conocer si existe algún diagnóstico previo antes de poder concluir a un procedimiento o a un diagnóstico. Por ejemplo, si el paciente ha presentado en un lapso muy corto la misma enfermedad, el médico necesita saber los diagnósticos y tratamientos anteriores, porque en ocasiones, dependiendo del virus o bacteria, el organismo puede desarrollar resistencia a un medicamento y se necesita entonces un análisis de laboratorio o a gabinete, ya puede ser desde un cultivo o un antibiograma, por ejemplo. Cumpliendo con los requerimientos establecidos, será posible que el médico garantice un tratamiento adecuado y seguro para el paciente. Recordemos que el objetivo es garantizar una atención médica eficaz, ética y libre de riesgos. Continuando en este tema, hay consideraciones éticas y legales que rodean la recopilación e información médica y el médico tiene la obligación de proteger siempre la privacidad del paciente. Autonomía y consentimiento. Los pacientes tienen derecho a decidir si comparten su información.
Asimismo, se debe tener consentimiento informado, ya que antes de que el médico proceda con el tratamiento o cirugía, debe informar al paciente los riesgos, beneficios, alternativas al paciente para dar su aprobación y proceder. Hay que tener presente que la violación del secreto profesional puede resultar en sanciones penales, civiles, administrativas y daño reputacional. Antes de despedirme, me gustaría agradecer y acreditar los artículos obtenidos en las páginas oficiales del Gobierno de México, al Diario Oficial de México y la documentación proporcionada por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Muchas gracias por llegar hasta aquí y ver el video.